como habíamos quedado, vamos a hablar de interpretación fiscal y vamos a empezar con la aplicación de la interpretación e integración de las disposiciones fiscales. Para esto vamos a utilizar como base el Código Fiscal de la Federación, en donde en su composición, en el artículo 5 de dicho código, nos habla de que el artículo 5 establece los principios generales que rigen la aplicación de las disposiciones fiscales en México. En su composición se destacan aspectos fundamentales como la legalidad, la equidad, la justicia, la igualdad, la proporcionalidad y la certeza jurídica. Es decir, no debe de existir ley, sobre todo fiscal, que sea desproporcional, ¿no? Ese es un aspecto bastante importante. Este artículo establece las bases para que la autoridad fiscal aplique, interprete e integre las disposiciones de manera consistente con estos principios, asegurando el adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes. En cuanto a su aplicación, interpretación e integración, como funciones distintas. Bueno, vamos a ver cómo sería la aplicación. Cuando hablamos de la aplicación, nos estamos refiriendo a la puesta en práctica de las disposiciones fiscales en situaciones concretas. Aquí la autoridad fiscal utiliza las normas y reglas establecidas para resolver casos específicos, determinando las consecuencias legales para los contribuyentes. Cuando hablamos de la interpretación, es el proceso mediante el cual se analiza el significado y alcance de las disposiciones fiscales. La interpretación busca entender la intención de la ley para aplicarla correctamente a situaciones particulares, considerando el contexto, la lógica jurídica y los principios generales del derecho. En cuanto a la integración, cuando existen lagunas o vacíos en la normativa fiscal, la integración consiste en suplir esas omisiones. La autoridad debe de recurrir a principios generales del derecho, jurisprudencias, doctrinas y analogías para complementar el marco normativo y resolver situaciones no contempladas. En cuanto a su aplicación, interpretación e integración, se puede decir que el poder constitutivo se refiere al poder de poder crear las normas jurídicas que tengan efectos vinculantes. En el ámbito fiscal, este poder radica en que el legislador establezca las leyes fiscales. Sin embargo, la autoridad fiscal también ejerce un poder constitutivo, limitando al aplicar las disposiciones legales a casos concretos. El poder decisional es la facultad de la autoridad fiscal para tomar decisiones en base a la aplicación, interpretación e integración de dichas disposiciones. Esta facultad implica evaluar las circunstancias particulares de cada caso y emitir resoluciones que determinen las obligaciones tributarias. Y es por eso que cuando uno no está de acuerdo con este tipo de disposiciones, uno acude a las autoridades fiscales que sirven para tomar una decisión o cambiar alguna situación. Por eso están, porque ellos analizan y determinan en este caso quién es quien tiene la razón. La correcta aplicación, interpretación e integración de las disposiciones fiscales son fundamentales para garantizar la seguridad jurídica y la equidad en el ámbito tributario, tanto para la autoridad fiscal como para los contribuyentes. Es decir, la correcta interpretación e integración pues es demasiado importante, porque siempre hacer un buen análisis, una buena interpretación de lo que dicen las reglas o las leyes, pues te lleva a destrabar algún tipo de problemas, ¿no? Por eso cuando preguntan si la ley se aplica o se interpreta, pues obviamente que se interpreta, ¿no? Porque muchas veces la rígida aplicación pues no te lleva a resolver ningún conflicto, ¿no? Y en ese sentido es muy importante un segundo tema, que es precisamente la aplicación de las disposiciones fiscales.
Para entender este tema de las aplicaciones, de la aplicación de las disposiciones fiscales, que es bastante extenso y crucial en el ámbito tributario, se pueden dividir en varios subtemas que abordan aspectos específicos de cómo se aplican y cumplen las leyes fiscales, ¿no? Como un primer subtema, entonces, podríamos analizar la aplicación como actividad inminente de autoridades y el cumplimiento como actividad inminente de contribuyentes, ¿no? La aplicación de las disposiciones fiscales es responsabilidad de la autoridad fiscal. Es decir, por ningún motivo la autoridad fiscal se puede hacer, como dicen por ahí, de la vista gorda, como que no vi nada. Es su obligación la aplicación de dichas leyes, como la administración tributaria, es decir, como Hacienda. Esta aplicación implica la interpretación, seguimiento y ejecución de las leyes y regulaciones tributarias para garantizar el cumplimiento de los contribuyentes, ya sean estos personas físicas, personas morales o pues básicamente esos dos, ¿no? Porque los únicos que podrían no tributar serían algún extranjero, pero ya platicamos un poquito de ese tema en donde sí, ok, te la compro, están exentos, sin embargo tienen que cumplir con esa obligación en sus respectivos países, ¿no? Dependiendo del acuerdo o tratado internacional que tenga o que esté aplicando la empresa o ente que los contrató, ¿no? Por otro lado, el cumplimiento recae en los contribuyentes, quienes deben de conocer, enterar y cumplir con las obligaciones fiscales establecidas por las autoridades, ¿no? Ahí el medio del asunto. Y en cuanto al siguiente tema, nos encontramos con la aplicación formal y la aplicación sustancial. Cuando hablamos de la aplicación formal nos referimos al estricto cumplimiento de los requisitos legales establecidos en las disposiciones fiscales. Es decir, se aplica de manera formal y no se deja nada a la interpretación, mientras que la aplicación sustancial considera el propósito y la intención detrás de esas disposiciones. Es decir, ok, está la ley, pero también te puedes ir a lo que se le conoce en leyes como la intención del autor o la intencionalidad de la ley, ¿no? Con qué intención fue escrita. Como por ejemplo vemos la obligación de contribuir, que está no tanto en las leyes fiscales, sino más bien en la Constitución, hablando de las obligaciones de los ciudadanos. Si bien tienes derecho como ciudadano, también tienes obligaciones. La aplicación sustancial busca asegurar que se cumpla el espíritu de la ley, más allá de la mera observación de los requisitos formales, que es más o menos, en otras palabras o parafraseando, lo que les acabo de decir. Aplicación estricta y aplicación amplia. La aplicación estricta se centra en interpretar y aplicar las disposiciones fiscales de manera rigurosa y literal. Y es por eso que en muchos lados nos encontramos aplicaciones literales. Es decir, así dice y así es. Sin dejar lugar a interpretaciones extensivas. Es decir, sin que divagues, sin que tengas lugar a la aplicación de algún tipo de laguna legal, ¿no? Por otro lado, la aplicación amplia permite cierta flexibilidad interpretativa para adaptarse a circunstancias particulares a fin de cumplir con el espíritu de la ley, ¿no? Es decir, otra vez vamos a la intencionalidad del autor o la intencionalidad de la ley, para qué fue diseñada, ¿no? La aplicación simple se refiere a la aplicación directa y clara de las disposiciones fiscales sin complicaciones adicionales, mientras que la aplicación compleja puede surgir cuando existen disposiciones confusas o conflictivas que requieren una interpretación detallada y compleja. Así es que, por un lado, tenemos una aplicación simple y una aplicación compleja, es decir, una interpretación que va más allá de lo que se puede decir como dicen, a ojo de buen cubero, sino que se tiene que hacer un análisis profundo e incluso una relación con otras leyes para evitar cualquier tipo
de distracción o de laguna legal, ¿no? En cuanto a la aplicación interna de las autoridades y aplicación externa para los contribuyentes, las autoridades aplican las disposiciones fiscales internamente, en el sentido de que se establecen las políticas, regulaciones y procedimientos para hacer cumplir las leyes para los contribuyentes. La aplicación es externa, ya que deben adaptarse y cumplir con las normativas establecidas por las autoridades, ¿no? En cuanto a la aplicación interna, podemos decir que pues ya depende de las autoridades, y en cuanto a la aplicación externa, depende de los contribuyentes, ¿no? Es más o menos lo que se quiso decir, aunque haya perdido un poquito el avión, porque pues por un lado tenía al C5 de la policía dando, además de la hora, las condiciones del clima, y por el otro lado tengo prendida la mañanera, ¿no? Yo sé que quizá no la están oyendo, pero pues sí, nada más que como tengo los audífonos, pues no se escucha, ¿no? En cuanto a la aplicación de los principios tributarios y aplicación de reglas tributarias, podemos decir que la aplicación de principios tributarios implica el uso de conceptos fundamentales como los que mencionamos hace un momento, que son la equidad, la capacidad contributiva, entre otras. Es decir, no debe de existir alguna ley que sea de alguna manera excesiva o abusiva para los contribuyentes. Para guiar la interpretación y aplicación de las leyes fiscales es importante tener en consideración lo antes mencionado. Por otro lado, la aplicación de reglas tributarias se refiere al cumplimiento específico de las normas y disposiciones legales establecidas en el Código Tributario. Y en resumen, se puede decir que la aplicación de las disposiciones fiscales implica un equilibrio entre el cumplimiento formal y sustancial, la interpretación estricta o amplia, la simplicidad o complejidad en su ejecución, así como la consideración de principios y reglas tributarias, siendo responsabilidad tanto de las autoridades como de los contribuyentes asegurar su cumplimiento y comprensión adecuada. Es decir, por eso les digo que una adecuada interpretación no se puede hacer de manera muy simple o de manera muy somera, porque se debe de conocer una serie de leyes que complementan o que garantizan que se cumpla con la intencionalidad de la ley. Y así como la ley tiene una intencionalidad, o el autor cuando la escribe, también detrás de cada acto, cuando se intenta evadir una ley, también hay una intencionalidad que se tiene que conocer para cuando se va a algún tipo de juicio, o cuando se va a algún tipo de procedimiento legal, ¿no? Y es por eso que una vez, yo ya llevo 12 años más o menos, si no me equivoco, no, empecé por ahí del 2009 en esto. En el 2009 llevo, que les gusta, 14 años ya en esto, y siempre, o sea, son tan delicados estos temas que puedes terminar en la cárcel, y siempre he tenido tanto cuidado, que siempre cuando ya voy más allá de que se arregle con la misma autoridad, sino que vamos a juicio, es decir, a los tribunales, es porque ya conozco todo lo antes mencionado, ¿no? Es decir, tengo la manera de responderle a la autoridad para salir bien, ¿no? Porque de lo contrario, pues procedería el juicio o procedería el castigo. Y en muchas ocasiones es un acto de defensa legal el hecho de acudir a últimas instancias, si no para proteger los intereses de la empresa, sí para proteger mis propios intereses como profesionista, ¿no? Porque en un acto de cumplimiento ético
pues estoy cumpliendo con lo que la ley me establece, incluso con los medios de defensa. Ya en algún otro momento, si nos da la oportunidad, les explicaré lo que son esos, los medios de defensa. Así que ánimo y excelente día.